Hola a todos, bienvenidos al evento de Allplan versus Open Building, que corresponde al formato que hemos creado esta temporada de BIM One on One, uno a uno. Este evento se crea para poder tener esa capacidad de comparar dos plataformas una a una, dos sistemas, más de dos sistemas. Es complicado establecer entre ellos las cuestiones que a nosotros nos importan de por qué elegimos un software. Por tanto, si vamos evolucionando las decisiones desde dos herramientas y podemos compararlas, esta comparación nos permite sistematizar y dar decisiones que podamos demostrar delante de otras personas. Muchos de vosotros sois BIM managers, otros estáis dedicados a el information management, es decir, tenéis que tomar decisiones, otros están en departamentos que no tienen tanto conocimiento, pero que se van a apoyar en tener un conocimiento cierto que tratamos de dar con nuestros expertos. Los patrocinadores de este evento son BIM Week y BIM Campus. La plataforma BIM Campus promueve este evento también a través de sus canales. Y contamos en esta presentación con Sergi Ferrater, que es uno de los mayores expertos de Allplan en el mundo, específicamente en el mercado español, que es España, Latinoamérica, Caribe. Ha estado muy integrado y también proviene de su experiencia con Allplan y tiene una gran experiencia también con productos de Bentley, específicamente Open Buildings. Es también un gran experto de sincro, es una persona muy destacada y un tecnólogo muy importante del BIM desde siempre, y es un gran profesor de nuestros contenidos. Y Pedro Martín, lo mismo, parte del BIM Team, son nuestros expertos. Y Pedro lleva muchos años en contacto con Bentley, es un arquitecto que ha trabajado en múltiples proyectos y su labor de consultoría desde su radicación en Madrid y su compañía BIMWIP también es muy importante. Sergi también colaboraba en una compañía, tengo que mencionarlo, Aiceon, que es su compañía matriz con la que opera de consultoría desde Barcelona. Se trata de un debate en el que vamos a establecer tres áreas. Vamos a preocuparnos del rendimiento, vamos a preocuparnos del programa en sí mismo, su performance, su automatización, cómo opera el entorno de modelado. El segundo va a ser cómo se colabora, es decir, cómo es el entorno de colaboración. Sabéis que el evento lo promueve BIM Freelance, que es un líder en la colaboración en BIM. Siempre pretende ver el proceso que se está realizando entre todos los actores del proyecto, no solo los editores. Y el tercero tiene mucho que ver con la implantación, sobre todo los propietarios, los desarrolladores, los que invierten, los fondos de inversión, se preguntan cómo van a integrarse en el IPD, que a ellos es el término que les es más común. El BIM es más popular para nosotros, el IPD para ellos. Entonces, en estas tres áreas, empezamos por el BIM, Performance, Automation, Maintenance, o sea, automatización, rendimiento y mantenimiento de la infraestructura. Estamos hablando de dos sistemas que son muy diferentes entre sí. Las primeras preguntas de tecnología es, ¿pensáis que, por ejemplo, podemos empezar por Sergi, ¿no? Luego nos vamos turnando, si os parece. ¿Piensas que la arquitectura de tu sistema, de un entorno BIM, supone un problema? Esto sería suponer que supone un problema. Yo te diría, ¿crees que tiene algún problema? Y plantéanoslo abiertamente. ¿Sí? ¿Piensas que el sistema es muy bueno o no es muy bueno? Así de fácil. No, yo creo que realmente está muy bien pensado, es decir, yo creo que es muy positivo la arquitectura del sistema y estamos hablando de la posibilidad que tiene el sistema para trabajar ya preparado para colaborar. Es decir, este sistema multiarchivo al principio cuesta de usar o cuesta más de aprender porque no estamos acostumbrados a trabajar en un entorno multiarchivo. Siempre vimos un archivo, dibujamos y cerramos el archivo o guardamos como el archivo. En el plan no guardamos el archivo ni guardamos como el archivo. Y esto sorprende un poco al principio, ¿no? ¿Por qué? Porque es una base de datos. El plan no deja de ser una base de datos, de archivos, en la que tú vas abriendo archivos, los vas cerrando, puedes abrir múltiples archivos en diferentes niveles, ¿de acuerdo? Y, bueno, al principio cuesta acostumbrarse, pero una vez te has acostumbrado, es fantástico, porque tienes ya una arquitectura pensada para poder trabajar
en equipo y de forma multidisciplinar. Por tanto... Gracias, Sergi. Adelante, Pedro. Esto va a ser como más telegráfico porque hay suficientes preguntas que os van a Vale. especificar. Ok. Y siempre comparando con el otro, es decir, no confrontando siempre, pero bueno, está abierto el debate, ¿no? Adelante, Pedro. No, pues en este caso yo creo que estamos en el mismo lado. También es bueno, una plataforma basada en el modelo federado y en ese sentido yo diría que efectivamente es que el modelo federado, para mí, no hay otra manera de trabajar cuando hay que hacer un proyecto que tiene roles definidos. Evidentemente, si hay diferentes personas, hay diferentes equipos, diferentes disciplinas de las cuales, pues a lo mejor la persona que se dedica a MEP no tiene nada que ver con el tema de estructuras, es obligatorio vincular los trabajos. Las personas no tienen por qué aprender las dos la misma plataforma, sino que tiene que ser, bueno, una estructura de enlaces que se base en eso, en una colaboración entre roles diferentes. Así que para mí, tanto en Allplan como en Open Buildings, bueno, el planteamiento es el correcto, el modelo federado. Okay, entonces estamos comparando archivo con multiarchivo, algún estilo diferente, pero básicamente en lo mismo. Así que, ¿qué margen tenemos de mejora? Como expertos, ¿qué incorporaríais al sistema? ¿Qué sería una sugerencia para...? Porque sabéis que aquí estamos hablando de manera independiente, a veces no tanto, habéis estado muy integrados con la marca, pero vosotros desde fuera, desde la práctica, ¿qué mejoraríais en el sistema? Yo básicamente a nivel de mejoras tecnológicas propiamente de Allplan, que últimamente lo están desarrollando, es que en vez de que compraran tantas empresas, integraran más los productos de estas empresas. Es decir, compraron de DSCAD, pues estaría muy bien que la parte de desarrollo de todo el sistema de cálculo y diseño de instalaciones mecánicas se pudiera integrar dentro del plan. Ahora, actualmente se está utilizando X3000, pero es un programa germánico que no tiene poco uso en España a nivel de normativas, ¿no? Entonces, pediría que hubiera una integración más entre los propios softwares de las compañías que va adquiriendo el grupo, ¿no? Correcto. ¿Pedro? Sí, yo creo que a Open Buildings le pasa como muchas aplicaciones que llevan ya mucho tiempo en el mercado, que está obligada por sus propios clientes, y en especial cuando son grandes empresas que están acostumbradas a trabajar de una manera, es difícil cambiar y mejorar. Por ejemplo, el nuevo interface que tiene Connect es muy amable realmente y han hecho un esfuerzo muy grande en hacerlo amable. Pero otras aplicaciones fundamentales como ProjectWise tienen un interface mucho más antiguo. ¿Y por qué? Porque hay grandes empresas que están acostumbradas a trabajar así y es difícil, digamos, dar el salto y cambiar cuando pues hay grandes proyectos y mucho dinero que depende de un sistema ya establecido, ¿no? Ok, os comento a los dos que hemos preparado una serie de preguntas, muchas preguntas que permiten hacer eso que Pedro está haciendo y que es correcto, que es, bueno, su opinión sobre el sistema. Pero a mí me interesaba más, a nosotros nos interesa más hacer un análisis separado, de manera que ya tendremos tiempo para hablar del interface en la parte colaborativa. Pero está muy bien el comentario que has hecho, nos lo reservamos también para la otra parte. Pero me interesa más que hablemos de rendimiento, luego que hablemos de automatización, de mantenimiento. Bueno, todo ok. En la parte del sistema lo tenéis, los dos sistemas son sistemas bastante antiguos. Quiero que además utilicemos la parte comparativa. A veces no la hay, sois multiarchivo ambos. Entonces, en la cuestión de rendimiento, que es algo muy requisitado, hay pequeños proyectos o múltiples pequeños proyectos, largos proyectos. La pregunta es, ¿qué opinas? ¿Tu entorno es suficientemente rápido? Con honestidad. ¿Sergi? Pues la verdad, yo estoy muy gratamente satisfecho después de utilizar diferentes plataformas, el rendimiento que da Allplan, pero desde siempre. Es decir, Allplan empezó trabajando sobre Linux y eso le permitía utilizar toda la potencia de las tarjetas gráficas y de los chips gráficos. Y hoy día, después de incorporar lo que os decía, ¿no? Es decir, sí, han incorporado una de las compañías que compraron, como es el motor de Cinema 4D, que es un motor rapidísimo de renderizado dentro del plan,
yo puedo tener un render de altísima calidad en apenas unos segundos, ¿no? Obviamente necesitamos de un entorno tecnológico, unas tarjetas gráficas potentes, pero el rendimiento es extraordinario. De las plataformas que conozco yo, de las 4, para mí Allplan es la más rápida a la hora de gestionar realmente muchos datos, sobre todo gráficos y de imágenes de alta calidad. Pedro, ahora es tu turno. Yo echo de menos un poquito de velocidad. ¿Por qué? Bueno, pues efectivamente todas estas ventajas que tiene de interconexión y tal al final, digamos que dependes mucho de otras personas, de otras redes, de otras velocidades, y entonces hay veces que funciona bien y hay veces que funciona un poquito lento. En cuanto a apertura, a cierre y tal, ¿qué ventaja tiene? Que es una aplicación que no salva los archivos. Cada vez que trazamos una línea, ponemos un muro, hacemos lo que sea, se escribe, se guarda automáticamente. Eso es lo que ha hecho precisamente que los productos de Bentley accedan a grandes proyectos, que en ese sentido tiene mucha agilidad. Pero en lo que es abrir, manejar, referenciar, a veces le echo de menos un poquito de velocidad. Si me permites, no he entendido muy bien la parte en que los grandes proyectos los maneja bien, pero a veces, a lo mejor es una apreciación mía o sobre una apreciación tuya de calidad. A veces nos exigimos mucho, los expertos sobre todo, ¿no? Pero los grandes proyectos los maneja muy bien y entonces quería que aclararas esto porque no se entiende muy bien que maneje grandes volúmenes al mismo tiempo. Adelante. No, me refiero, bueno, es que esto ya es un poco historia de la informática. Cuando empezó MicroStation, no quiero liarme mucho, digamos que MicroStation triunfó en proyectos grandes o de urbanismo y tal, por el simple hecho de que no ocupaba la RAM frente a otros programas de CAD, porque salvaba inmediatamente. Entonces permitía tener más ficheros en la memoria. Y entonces de eso, consecuencia de eso es que fue a un tipo de mercado. Ahora ya eso no es importante, pero digamos que eso condujo a ese tipo de proyectos. Entonces ahora ya da igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tienes un proyecto, ahora en este momento, con muchísimas referencias, con un árbol con un modelo federado muy grande, que depende de ProjectWise, que depende de la red, que depende de otros equipos, etcétera, etcétera, pues llega un momento en que, bueno, tarda en abrir. Una vez que ha abierto es rápido, pero tarda en abrir, tarda en volver a subir a ProjectWise. Ahí le falta un poquito de agilidad. Muy bien. Ahora hay una cuestión que me parece importante. Siempre comentamos en Beam Freelance la cuestión de las habilidades. Cuando hay un problema, se suele aplicar una solución que puede venir de los skills, de las habilidades. ¿Creéis que el sistema con unas habilidades puede incrementar su rendimiento, puede incrementar la sensación de rendimiento? Con unas habilidades a la hora de usar el sistema con eficacia, ¿no? Con esas habilidades específicas que se enseñan, que se pueden transmitir. O sea, no provienen del sistema, sino del usuario del sistema. ¿Creéis que las habilidades pueden contribuir a que ese rendimiento sea bueno? Yo creo que tanto en el caso del Allplan como en el caso de Open Buildings, evidentemente sí, porque la propia arquitectura del software necesita de un aprendizaje, de unas habilidades previas al manejo del sistema. Es decir, hay que tener muy claro que el proyecto se tiene que desglosar por paquetes y, por tanto, que no podemos empezar a modelar como si estuviéramos trabajando en una plataforma de archivo central, basado en un archivo central, ¿no? Sino que hay que primero organizar bien el trabajo, los diferentes equipos y cómo crear estos paquetes para que todo el mundo pueda trabajar, seamos productivos, no se repitan procesos y previamente que tengamos en mente cómo vamos a distribuir toda la fuerza de modelado, ¿no? Sí, sin duda. Y además, yo añadiría en el caso específico de Open Buildings que es un programa enormemente flexible, lo cual para algunas cosas está bien y para otras llega un momento en que hay que dominarlo bien. Entonces, ¿se pueden alcanzar grandes cosas? Sí. ¿Se puede optimizar? Sí. Pero hay que tener conocimiento del programa y de sus posibilidades. Y entonces eso, digamos que a veces sí lo hace uno por su cuenta, pues puede ser muy descorazonador, puede ser muy agotador el llegar a algo con EcoSim.
Muy bien, vamos a pasar ahora a la parte de automatización. Seguimos en la parte que analizamos la solución, el software, en su eficiencia. ¿Pensáis que los flujos de trabajo de vuestro entorno son eficientes? Y añado una segunda cuestión que va añadida junto con la primera. ¿Se requiere alguna automatización? Es una opinión que os pido. ¿Creéis que es eficiente y creéis que se requiere alguna automatización? Procesos de modelado estamos hablando. Sí, sí. A ver, yo creo que hoy día tanto Allplan como otras plataformas han incorporado ya sistemas de automatización para modelado paramétrico de formas muy complejas. Es decir, Por ahí va el tema, ¿eh? Ha llegado, yo creo que todas las plataformas, yo hablo de la mía, Allplan en concreto, ha ido incorporando motores de modelado 3D de otras compañías y ha llegado a crear este Visual Scripting, que es, bueno, un sistema de modelado paramétrico. No está basado en scripts, sino en gráficos, donde podemos crear formas paramétricas muy complejas y que se puedan, muy flexibles a la hora de cambiar y editar su diseño, ¿no? Evidentemente es para usuarios avanzados, no estamos hablando de un nivel inicial ni medio, es para usuarios avanzados que ya disponen de un conocimiento de las diferentes herramientas de modelado y para llegar a este punto de automatización, ¿no? Por tanto, sí, tiene herramientas de automatización que permiten una gran flexibilidad, pero también necesitan de un know-how importante. Bien, en el caso de Open Buildings también cuenta con herramientas de ese estilo, en particular Generative Components, que viene a ser un equivalente a Dynamo, a la herramienta de Autodesk, y que digamos que en este caso tiene la particularidad para los conocedores de cómo funcionan las herramientas de Bentley, de ser un programa un poco independiente, es decir, aunque trabajan, puede ser utilizado en Open Buildings, es realmente una herramienta que se puede utilizar para otras cosas y para otro tipo de usuarios. Es decir, eso sí que sería utilizable, a mi entender, para complementar MicroStation en un estudio de un tamaño menor. No está tan enfocado a lo que sería un equipo multidisciplinar de diseño de presas o algo de ese estilo. Hay una cuestión, es vosotros veis en otro entorno el entorno ideal, veis en otro entorno lo que querríais tener en el vuestro. ¿Veis alguna sugerencia que pudiera ser interesante para potenciar el vuestro? Ya llegando a un nivel de automatización del modelado, es decir, bueno, son conocidos Grasshopper, que no es un entorno BIM, es conocido Dynamo en el caso de Autodesk, Generative Components es un caso ya muy conocido. También está la programación visual, el GDL, pero ¿adoptaríais alguna solución de otro entorno? Yo creo que en mi caso en Allplan no, porque es muy parecido a Dynamo y es muy parecido a Generative Components. Quiero decir que son herramientas que van incorporando todas las plataformas y Allplan lo ha incorporado el año pasado, 2020. Quiero decir que ha sido el último, pero ha llegado también y ahí estamos. Sí, yo también estoy de acuerdo, sí. Quizás, no sé, en el tema de render, efectivamente, pues ahí yo creo que sí que es importante dar el salto a las plataformas de render en tiempo real, tipo Lumion y tal, que permiten, bueno, hacer comprobaciones sobre el modelado que hasta ahora pues había que hacer con herramientas de render estático. No estoy hablando de calidad, sino herramientas de comprobación de render, dado que efectivamente pues Allplan y Ecosync cuentan con unas plataformas de render fantásticas, pero creo que no es el objetivo para las plataformas BIM. Es una cuestión más de modelado, de renderizado en tiempo real para comprobación de modelos, ¿no? Y eso le he hecho. Yo creo que llegará, yo creo que es una cosa que llegará a todas las plataformas. Okay. Pasemos a la última parte, la última sección, la cuarta sección de BIM Performance, automatización, mantenimiento. La parte de mantenimiento, disculpad, la tercera parte, es aspectos prácticos que vosotros conocéis, de cara a la compra, de cara al mantenimiento, de cara a aquello que origina
que, por ejemplo, un automóvil apenas requiera mantenimiento y otro automóvil tenga una serie de operaciones que hacer, que solo los mecánicos, solo los ingenieros, solo los que realmente tienen flotas dicen, bueno, pues esto ha sido un problema. Instalación, configuración, nuevas máquinas constantemente. Se requieren muchas habilidades y planificación para hacerlo en vuestro sistema. En Allplan no es, la instalación es muy sencilla, es decir, tú compras y lo que recibes es una clave, un product key, que se activa desde el administrador de licencias que tiene Allplan. Punto. O sea, no hay complejidad ninguna ni se requiere ninguna habilidad. Donde sí se requiere habilidad y quizá un técnico en IT es en la gestión de la licencia, sobre todo en redes LAN, en redes locales, ¿no? En equipos de trabajo locales, donde ahí ya sí que se definen permisos, se definen roles, diferentes tipos de usuario, y dado que la propia arquitectura del sistema está organizada por múltiples archivos, pues incluso se puede organizar que ciertos usuarios puedan trabajar en ciertos archivos o cierta parte del proyecto. Por lo tanto, a nivel de usuario propio, pues no hay ninguna complejidad. Cuando estamos ya gestionando licencias para un equipo, para definir permisos, ahí sí que se requiere ya de unas habilidades específicas. Adelante, Pedro. Sí, en el caso de Ecosim, de Open Buildings, han mejorado mucho el sistema de instalación y en principio, bueno, pues un sistema de descarga y con una cuenta de Bentley pues, autorizada, pues se descarga y se instala. Aunque sí que, digamos, es una herramienta que depende mucho, por ejemplo, de dónde están los archivos de configuración, y es fácil, si no se instala en el directorio correcto o se varía algún ajuste, que haya que bajar al nivel de coger un fichero de texto, variar una cosa, una variable, y entonces ahí sí que se necesita un experto en configuración del programa. Entonces eso es quizás, bueno, una cosa que está realmente heredada de que es un programa que lleva mucho tiempo en el mercado. Entonces es lo único que se puede decir que sea un problema. Tienen algún... me refería en esta cuestión del mantenimiento sobre todo al proceso colaborativo. Habéis dado en la clave cuando habéis hablado de roles. Aquí es la parte donde hablamos de aquello que tiene que ver con el sistema que va a influir en el diseño colaborativo. Puede haber riesgo de paradas, puede haber demoras. La pregunta, porque ahora estaba haciendo una afirmación, la pregunta en los dos sistemas, que antes era multiarchivo, pero ahora la gestión de roles sí la tienen, la gestión de usuarios, la entrada, en la detención de un proceso colaborativo. Nosotros nunca enfocamos el proceso de modelado aislado, vosotros no lo enfocáis cuando generáis los niveles de formación y estamos trabajando en proyectos colaborativos. Entonces, a nosotros nos interesa remarcar mucho esta cuestión de qué riesgo tiene de paradas y de demoras debido a ese tipo de procedimientos. Y el no conocerlos va a ocasionar una entrada, un mantenimiento, un problema, ¿no? Se puede desde arriba tener el peligro de que el equipo esté parado por alguna incidencia de este tipo. ¿Riesgos de incidencia? En caso del Allplan, al ser la misma arquitectura de software multiarchivo que no guarda, sino que lleva un guardado automático, por tanto, siempre, continuamente va guardando copias de seguridad. De aquí que cuando estamos trabajando en varios usuarios, tiene que haber un responsable de sistemas que sea capaz de gestionar bien estas copias de seguridad, etcétera, etcétera. De tal manera que, bueno, pues por interrupciones de red, esto puede pasar en cualquier equipo. Yo donde veo, donde mayor problema puede haber es cuando estamos trabajando colaborativamente en proyectos en la nube. ¿De acuerdo? Que esto ya lo veremos más tarde. Pero en proyectos así a nivel local, el sistema va creando copias de seguridad continuamente y, por tanto, la ventaja es que si se casca o se corrompe algún archivo, como estamos trabajando en cientos de archivos, como peor de los casos habrás perdido el trabajo de haber trabajado en aquel archivo, pero no en el resto del proyecto porque son archivos separados. Ok. Sí, en el caso de Ecosim, Open Buildings, yo creo que sí que es más necesario tener a alguien experto detrás. Es verdad que hay pocos casos, como digo, en los cuales se trabaje a Ecosim en un estudio pequeño en el cual pues
alguien tendría que ser un súper experto en temas de configuración. No, lo más habitual es un equipo grande en el cual pues cuentas con los servicios de Bentley detrás para que resuelvan en ese sentido los problemas, ¿no? Pero sí, existe la posibilidad de que un pequeño error de configuración pueda llegar a bloquear el sistema. Digamos que la ventaja es que llamas por teléfono y probablemente tengas una solución en un tiempo muy breve. Muy bien, cerramos este apartado de rendimiento para introducirnos en un apartado, el segundo apartado, que es especialmente importante a partir de que ya la tecnología y la práctica, digamos que tenemos los aspectos claros sobre el sistema y podemos prever los procesos. Ahora hay una cuestión que es la colaboración. De todas maneras, siempre me gusta hacer comentarios acerca de que no creo que haya un proyecto que no se vaya a hacer en la nube, porque tenemos cadenas de suministro muy dispersas. Entonces, la red local es fantástica. Quiero decir, yo estoy entrando en vuestro debate, también me estoy involucrando, ¿no? Pero no me tratéis como otro más, porque vosotros sois los expertos de las herramientas. Entonces, el comentario es que hay otro proyecto en la nube. Dejamos esta pregunta abierta para la parte colaborativa, a ver si también podemos abordarla, porque es muy importante prever todos los inconvenientes, procesos, tiempos, etcétera, y hay sistemas que vienen de un sitio, que vienen de otro, que explican cómo se hace. La arquitectura de la colaboración. Vamos a entrar en el aspecto de colaboración y codiseño, pero ahora, específicamente, la colaboración se produce sobre todo entre editores. No tanto el codiseño, que se produce con los revisores. Es decir, colaboramos con personas que tienen que recibir un producto y que son revisores que nos pueden ayudar, consultores. Pero ahora propiamente el proyecto entre los editores de diversas disciplinas. Como tenéis capacidad de integraros con diversas disciplinas, MEP, Medectical, etc. Voy a la pregunta, en lugar de llevar yo a cabo el debate, que sois vosotros los protagonistas. ¿En qué sistema se basa vuestro entorno? Esto ya lo habéis comentado, pero vamos a sentarlo. Se basa en multiarchivo, archivo compartido o servidor BIM. ¿Qué tiene de positivo o negativo el sistema? Esto ya lo abordamos, si queréis, telegráficamente. La plataforma o el servidor BIM que utiliza el plan se llama BIM Plus y es una plataforma que permite lectura, escritura de lo que serían datos del proyecto, no solo por los editores del proyecto, sino también con ciertos permisos para colaboradores externos. En el caso de Open Buildings, la plataforma principal es ProjectWise, que está diseñada para grandes proyectos, aunque también existe se empieza a implementar una solución en la nube que es ProjectWise 365, que es para gestión, digamos, de proyectos. ProjectWise, la principal, es para gestión de datos, no solo de Open Buildings, sino de cualquier aplicación BIM, incluyendo Revit o incluso documentación como PDFs, documentos de Word, lo que sea. Es un gestor general de información del proyecto. Sí, en algún momento en estos BIM 101 entraremos en el debate de ProjectWise como CDE. Entonces, será muy interesante ver si es un Common Data Environment, un Internal Data Environment o un BIM Server, o varias cosas al mismo tiempo, o algunas más y otras menos. Hay una cuestión que no os he preguntado, pero que es una cuestión delicada, porque no lo veo tan claro, de las soluciones de BIM Server. Y es el coste de esa solución colaborativa, también es un coste para el propietario, para el que va a abordar el proyecto entero. No es ya un estudio, otro estudio, sino es un propietario que aborda. Simplemente telegráficamente, ¿conocéis estos requerimientos? Si encarecen mucho el coste de la licencia que estábamos hablando o no. En el caso de BIM Plus es aquel plugin que no se vende con el paquete, sino que se alquila. Y por tanto se alquila por gigas contratados en la nube y por meses. O sea, depende del tamaño del proyecto y por el tiempo el que necesites la colaboración. Gracias, porque la pregunta sale de improviso y se podrá establecer eso en el futuro. Pedro. Sí, yo lo desconozco, si digo la verdad. La venta de ProjectWise es muy persona a persona y lo que sí sé es que ProjectWise 365, que como digo es gestión de proyectos, no de datos, pues sí que viene incluida con la licencia, pero lo que es la plataforma ProjectWise lo desconozco. Ok. Ya hemos dicho cuál es el BIM Server, el servidor BIM. ProjectWise es un Common Data Environment, que es un BIM Server, según entiendo yo,
y BIM Plus es un BIM Server para ellos. Bueno, esto es una afirmación, así que esta pregunta la damos por completada en el apartado anterior. ¿Algún Common Data Environment que encaje? Bueno, ya Pedro, ya no le pregunto sobre esto porque ya lo hemos dicho. Sí que se considera ProjectWise un Common Data Environment, habría que entrar en detalle. Sergi, ¿alguna relación especial? No tiene por qué haberla, pero alguna relación directa. Yo no la conozco, quiero decir, de las muchos que hay en el mercado y muchas marcas que ofrecen este tipo de servicio. Propio del plan no existe, es decir, el propio BIM Plus sí que permite alojar algún tipo de documentos, pero no es un Common Data Environment como tal, Okay. no es un repositorio como tal, así que yo diría que puede trabajar con, bueno, con diferentes servicios que hay. Pero ahora os estoy haciendo preguntas más telegráficas para saber algunos datos que probablemente vosotros sabéis, que no es un área muy procurada. Allplan y su colaboración, Open Building su colaboración, Archicad su colaboración, Revit su colaboración. La parte de colaboración no es en este momento un ítem para muchas personas. Sin ella nosotros entendemos que no existe esa capacidad de Integrated Project Delivery y de integración. Entonces nos parece especialmente importante el nivel que nosotros, de estándares que hemos alcanzado en la educación, creo que es importante presentar esto al público y a veces hay mucha carencia de esta información específica por parte de una fuente autorizada y competente. Ahora voy a hacer preguntas pequeñas. ¿La colaboración basada en roles, sí o no o parcialmente? ¿En serio? Está basada en roles, es decir, podemos definir roles y permisos dentro de lo que es el BIM Server. ¿Quién puede editar, consultar o simplemente ver? ¿Pedro? Yo diría directamente que no tiene sentido trabajar en Open Buildings sin definir antes los roles. Sí, Open BIM. Y voy a hacer una pregunta específica sobre Open BIM, que es relevante. ¿Qué Open BIM soporta? ¿Qué MVD, Model View Definition? ¿Es la de arquitectura, la de MEP, la de estructuras o las tres o dos de ellas? Es decir, la primera pregunta es Open BIM, pero luego ¿cuánto Open BIM es? La propia aplicación. Puede ser que haya otras partes del entorno, por ejemplo, puede no tener una certificación de MEP, pero aceptar los datos de MEP, es decir, solo que opera el Open BIM de arquitectura y confía en otras aplicaciones. Pero, bueno, veremos qué certificaciones ha obtenido. En Allplan solo soporta el IFC 2.3, Coordination View y el IFC 4. Para arquitectura y estructuras, no dispone de MEP. No está nada mal. En el caso de Open Buildings, perdón. No, que no está nada mal. Adelante, Pedro. Sí, también es 2.3, o sea, 3, 4 y tiene, creo recordarnos, MVD 1 para Quantities, que creo que es el que tiene la hoja de COVID, luego otro para Facility y otro genérico. De MEP no recuerdo que tenga ninguno. No estoy seguro. ¿Alguna aclaración, Sergi? Me pareció entender que el tema de COVID o... No. ¿Nada relevante? En Allplan no, en Open Building sí. Tema de clasificaciones y tema de Building Smart Data Dictionary, o sea, ese diccionario, ese estándar Building Smart, el ICD, que mapea todo. Todas las clasificaciones existen en un sitio o en otro. ¿Tiene un soporte especial de las clasificaciones de Omniclass, de Uniclass, de un tipo, de otro? Allplan no. Esta es una de las contras que hace años que los usuarios hemos pedido, que incorporar un sistema de catálogos diferente al actual. Ahora, actualmente tenemos que importar bases de datos, pero no las lleva incorporadas. Muy bien, gracias por la respuesta tan franca. Es de utilidad para el avance del estado de la cuestión. Parece muy importante. Pedro. Sí, en el caso de Open Buildings, digamos que todo es admisible. Los objetos tienen un vínculo a un fichero externo que se puede definir a conveniencia, con lo bueno que tiene y con lo no tan bueno que tiene, es decir, sí se puede incorporar cualquier tipo de clasificación y vienen unos templates definidos. Incluso pues, el tipo de definiciones de IFC pues ya viene pues, con su template. Entonces, ¿se puede poner cualquier tipo de definición? Sí, y de hecho, pues como curiosidad, existe la clasificación NTE de España, incluida dentro de la base de datos de española. ¿No? Muy bien.
que ya se usa poco. Pero... Para todo el mercado en español, que somos veintitantos países, pues bueno, España tiene importancia, pero luego hay muchos, ¿no? Entonces, pero es una buena norma que es un buen ejemplo. La conocemos en España, para los que no la conozcáis, la norma tecnológica de edificación se utilizó mucho y era un buen ejemplo. ¿Por qué se abandonó? Esa sería una cuestión para otro debate. Hay una cuestión muy clara. Esta es una pregunta de Sino. ¿Integra, se enlaza con el Building Smart Data Dictionary? Cuidado, porque es una pregunta un poco trampa, porque Building Smart crea este Data Dictionary y no conozco todavía ninguna implantación realmente completa. Implantación quiere decir integración, que es lo que se produce. Building Smart Data Dictionary, o sea, el diccionario de términos ¿esta integración la conocéis, la tiene? Yo ya he contestado antes, no. Yo tampoco, que sepa. Los grandes no la tienen, a lo mejor es un problema de Building Smart de implementarlo o del mercado de entenderla. Pero es interesante para el futuro. Quizá la próxima temporada tengamos una buena noticia sobre ello, ¿no? Una pregunta radicalmente diferente. ¿El entorno permite realmente trabajar con proyectos de renovación y rehabilitación? Sí, tiene funciones específicas para rehabilitación. ¿Pedro? En comparación de proyectos de estado actual, obra nueva, demolición, etc. Incluso a nivel de la documentación, todo esto también se transmite. A nivel gráfico, a nivel de modelado, a nivel de documentación también, sí. Extrae listados tanto para obra nueva como rehabilitación como demolición, sí. Está bien. ¿Pedro? Sí, no trae nada específico más allá de tener un parámetro que puede indicar si es algo existente o no. Y luego tener capacidades de integrar modelos de nube de puntos o similares que puedan corresponder a un estado existente. Pero no más allá. No conozco que haya referencia en la ayuda ni nada por el estilo de ese tipo de cosas, ¿no? Sí, una cuestión que muchas veces tiene que ver también, no es una automatización, pero lo parece, y además es especialmente importante, creedme, que son las alternativas de diseño y permitir compararlas, pasar de una a otra. El proceso es un proceso lineal, pero a veces tiene vueltas atrás, tiene pequeñas vueltas atrás o grandes vueltas atrás. Ese proceso, el sistema piensa en ese proceso, volver atrás, aprovechar alternativas de diseño. ¿Tiene algo integrado que permita operar este proceso? Claro, al ser programas multiarchivo y que guardan solo, tienes que tú específicamente exportar, que es lo que se hace en Allplan para cuando quieres guardar un archivo, es sacarlo de la estructura del proyecto para guardar una versión de aquel proyecto o una versión de aquel archivo, ¿no? Okay. Y luego poder visualizarlas en pantalla y poder hacer comparaciones, ¿no? Pero es que la propia arquitectura impide volver atrás. No tiene... Es una buena cuestión. Estás aclarando un tema muy agradecido porque... Es importante saberlo, sí, sí. Claro. Efectivamente, a OpenBuildings le pasa lo mismo y por la misma razón. Entonces, aunque tiene una herramienta de historial, realmente es una herramienta que no es muy operativa. Ahora, eso sí, usándolo con ProjectWise, que vuelve a ser un poco la solución, ahí sí que hay herramientas de versiones, de auditoría de quién ha utilizado el fichero. Sí que ahí sí que se puede hacer con más agilidad. Pero dentro de OpenBuildings no hay... bueno, sucede lo mismo que con Allplan. ¿Alguna alternativa tecnológica en el multiarchivo? Es una pregunta específica porque, claro, estoy con dos grandes sistemas diferentes, con diferente perfil, de diferente origen, pero que al fin y al cabo es muy interesante ver dos versiones de sistema multiarchivo. ¿Alguna sugerencia que sirva a los fabricantes de software, a Bentley y a Nemetschek, para enfocar Allplan, para enfocar esto? Si no lo han descubierto en 50 años, igual tenemos suerte y la descubren, pero difícil, porque el propio sistema, a la que cambias de archivo, automáticamente aquello se guarda y se deshabilita la opción de undo. Por lo tanto, es una cuestión de conocerlo, saberlo y ser estricto en este sentido. Es decir, mientras estás trabajando en el mismo archivo, tienes, como decía Pedro, un listado de todas las operaciones que has hecho, pero a la que cambias de archivo, este listado queda en gris, desaparece.
libera la memoria y te permite trabajar en otro proyecto partiendo de cero, por grande que sea el archivo en el que vayas a trabajar. Por tanto, muy importante a la hora de cambiar archivo, saber que estás salvando los datos y impidiendo el deshacer. La misma opinión. Efectivamente. ¿Añadir? Bueno, sí, efectivamente es así. Y bueno, existe la opción de deshabilitar el salvado automático, pero como sucede en estos casos, en ese momento de Cosin, se ve que no es lo suyo, no funciona de la misma manera. Puede utilizar nativamente ficheros de AutoCAD y en ese caso el salvado no es automático, pero se ve que le cuesta más trabajo. Bueno, el formato es el que dice Sergi, salvar automáticamente, y es cuando realmente el programa está en su medio, funciona ágilmente, ¿no? Y tiene pues la desventaja de eso, de perder las versiones anteriores. Ok. Solo tengo una pregunta añadida, y es la trazabilidad de todo el proceso que se ha producido de modelado hasta el punto en cada uno de los modeladores y las acciones que se ha llevado está recogida, está registrada y se puede saber lo que ha ocurrido en cada punto, cada modelador, una trazabilidad. En Allplan sí, solo con el Workgroup Manager, es decir, esta opción adicional para gestionar licencias en red y saber qué máquina, quién está usando el programa, en qué archivos, cuándo y cómo. O sea que... En OpenBuildings, perdóname, pues directamente que no. En OpenBuildings sucede lo mismo. Con ProjectWise la trazabilidad es perfecta, no tiene ningún problema saber la historia, pero lo que es dentro de, o sea, utilizándolo como programa independiente, no hay. Se puede forzar el historial, pero no hay. Ahora, si se trabaja en un equipo no muy grande, si está suficientemente dividido el proyecto, pues sí, se puede saber lo que ha hecho un poco cada uno, pero tiene un límite, no tiene un historial muy grande. Bueno, en nuestra opinión, ya sabéis que hemos contribuido en los últimos años al estado de la cuestión de la colaboración. Nadie sabe si 5 personas o 7 personas o 8 personas es lo ideal para crear una célula que al fin y al cabo se comunique de algún modo, que sea sincrónico. 25, 30 personas es como Crowded House, es como una casa llena de demasiada gente, ¿no? Como el camarote de los hermanos Marx. Entonces, sobre eso se puede hablar mucho y es un tema para un debate reposado sobre el tema. Vamos a hablar del proceso de colaboración ya menos pormenorizado. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es vuestra opinión sobre la colaboración en vuestro entorno? Algunos problemas conocidos y recomendaciones. Me refiero a la práctica, lo que veis y lo que observáis. A ver, lo que hace referencia al plan. Básicamente, todo lo que es la colaboración y en el entorno al plan se basa en BIM Plus. Es esta plataforma donde la propiedad, participantes, diseñadores, todos trabajan en esta plataforma y, dependiendo del rol que tengan, pueden acceder a más información, menos información, descargar, etcétera, ¿no? Se basa básicamente en un sistema de tareas que crea archivos BCF, con lo cual todos los usuarios de esta plataforma tienen como un tracking del seguimiento de estas tareas. Pero el núcleo de esta comunicación es la tarea y, por tanto, se puede hacer un seguimiento de qué, quién y dónde están resueltas estas tareas y cómo se han resuelto, ¿no? Bueno, en el caso de OpenBuildings volvemos a la necesidad o lo habitual que es trabajar con ProjectWise, y entonces ahí en ProjectWise existen herramientas para controlar el trabajo de cada cual y, como dice Sergi, asignar tareas. Pero la verdad es que, como habíamos comentado antes, es un programa que, aunque tiene herramientas de comunicación, de mensajes, de pasar links a otras personas, etcétera, pues al final realmente la comunicación más activa es externa. O sea, al final es mucho más operativo relacionarse por Teams o por correo, por lo que sea, y luego, eso sí, hacer los trabajos en ProjectWise, ¿no? Ok, vamos a hacer preguntas telegráficas, porque son, sobre todo eso que habéis hablado antes, la pregunta era tan general que más específico y, digamos, una respuesta corta, ¿no? ¿Es sencillo configurar la colaboración, los roles y los permisos? ¿Sería el plan? Muy fácil, porque primero tiene 3 roles: administrador, usuario y visor,
y, por tanto, muy fácil de gestionar. Por tanto, a nivel de mantenimiento y gestión es muy sencillo. Muy sencillo. Pedro. Si volvemos a ProjectWise, en ese sentido es bastante complicado. Es decir, no es complicado para el que lo conoce, pero requiere de una persona que sepa lo que se está haciendo, porque ¿Esa formación se da en el nivel colaborativo? ¿Es suficiente? ¿Consideras que es suficiente? Sí, porque hablamos no solo del tema de uso de ProjectWise, sino de administración también, o sea, el rol de administración de ProjectWise. Aunque evidentemente, pues, a ver, está diseñado para equipos muy grandes y lo vemos un poco por encima, pero sí, hay que por lo menos tener la idea del rol del administrador. Ok. ¿Hay algún canal interno de comunicación, chat o mensajes? ¿Este pasado admite BCF? O sea, si ese chat además admite el envío de esa información que acabe en el lugar porque el BCF envía información concreta del espacio concreto, de los elementos concretos, del comentario concreto de quien viene. Por tanto, que acabe en el lugar que un editor es capaz de recoger ese guante, ¿no? En Allplan solo utilizando B+. Allplan por sí solo no tiene sistema de mensajería propia. En cambio, utilizando la plataforma BIM+, ahí permitimos esta creación de tareas que se crean en formato BCF, con lo cual permite lo que decís tú, ¿no? Damos por supuesto que hay que usar un servidor o BIM server, porque si no... Obvio. Está correcto. Entonces, Pedro. En el caso de Open Buildings, lo que es el programa no cuenta con un sistema de mensajería interno. ProjectWise sí lo tiene, pero que yo sepa, pues es muy limitado y no se utiliza, con lo cual el sistema suele recurrir a envío de enlaces externos y tal. Lo cual, pues es mucho más ágil, pero tiene el asunto de que no tiene trazabilidad de los envíos. Es decir, de quién ha enviado qué en un momento dado y a quién se lo ha enviado, etc. ¿Específico para cada proyecto el canal de comunicación o general? Específico para cada proyecto. Sí, porque cada proyecto tiene sus usuarios y sus permisos. ¿Allplan específico para proyecto, Pedro? Si nos referimos a ese de comunicación interno que he dicho, ya digo, no se utiliza y no sé si... no he visto si realmente está vinculado al proyecto o no. No lo hemos utilizado habitualmente. Sí. Una cuestión con la colaboración que se produce después de que el activo sea, de que el modelo as-built sea entregado, de que el activo sea entregado, esa handover. ¿Continúa ese proyecto activo durante la fase de operaciones? 4 años de construcción de un proyecto, 2 de diseño, 2 de construcción, pero luego se va a desperdiciar eso durante 30 años. En Allplan solamente se puede utilizar si realmente tienes el módulo de Allplan Alpha, que es el sistema de Facility, que conecta el modelo Allplan de diseño con toda la información del propietario y de las empresas que han de mantener el edificio. Pero solo utilizando este Allplan Alpha, que sería, bueno, otro sistema integrado en Allplan. En Open Buildings el sistema más lógico sería generar la información, las build, por ejemplo en IFC para Facilities, y pasarlo a un sistema como AssetWise, que permite ahí almacenar y obtener la información necesaria. Es decir, no conservar lo que es el modelo completo con toda la información técnica, sino el resultado del proyecto. Y se puede mantener, claro. Sí, voy a especificar un poco más esta cuestión porque creo que es importante, porque se ha abordado muy poco y ya llevamos muchos años, como sabéis, porque colaboramos en el International Master BIM Manager. La cuestión de los ciclos de diseño dentro de las operaciones. Los activos cambian, los activos se transforman y van incorporándose a la información del cambio y otras operaciones. Voy a poner algunos ejemplos. Un hospital, ¿vale? Un aeropuerto, un centro comercial. Aeropuerto porque tiene muchas operaciones y suele haber, es un centro comercial en sí mismo. La verdad es que me he ido a los 2 casos más interesantes, sería pues un hospital y un edificio de oficinas. Entonces, todo eso son operaciones, microoperaciones, pero pueden ser múltiples. ¿Por qué abandonar el sistema?
Claro, eso es una cuestión abierta. La cuestión más cerrada es, ¿veis perfectamente operativo al plan Open Buildings para contener esa información, para continuar esos procesos de ciclos de diseño? Yo entiendo que sí. Al menos en el plan tienes la componente de poder agregar cualquier tipo de atributo, no solo los que vienen con el propio sistema al plan, sino los propios de usuario que se requieran de la propiedad para poder rápidamente filtrar y utilizar solo aquellos elementos del modelo que se necesiten en la fase de operaciones, ¿no? Me has asustado un poco, Sergi. Entonces, ¿no los puedo utilizar durante la fase de prediseño, diseño, construcción? Sí, ¿verdad? Sí, sí, obviamente, Sí. obviamente. No es obviamente. algo añadido, sino que la información del level of development, si vamos de 500, que suele ser, tenemos toda la información necesaria para operarlo, sí está presente Sí, sí, por supuesto. O a lo sea, largo, ¿no? sí, sí, pues forma parte de las Pero, herramientas, de las funcionalidades del plan. sí. O sea que BIM Plus y Allplan estarían activos y el proceso colaborativo continuaría. Sí, sí, el modelo serviría perfectamente. Es decir, Ya se vería, ¿no? Sí, en mi caso ya es una cuestión un poco más de opinión, es decir, se puede mantener los ficheros 3D, toda la información asociada y conservar Open Buildings y seguirlo utilizando. Ahora, para mí la versión un poco ordenada sería cerrar el proyecto porque está vinculado a unas responsabilidades, es decir, esta es la entrega de nuestro proyecto en un sistema que puede ser abierto como el IFC, pero yo sería más partidario de un formato cerrado o firmado, como puede ser el iModel, y hacer entrega de ese proyecto con un momento cerrado, entregado y firmado, y luego ya utilizarlo con alguna herramienta de almacenamiento, como puede ser Assetwise, o de visualización y de obtención de información, como puede ser Okay. lo diré. Navigator. Ay, que no me salía el Navigator, me salía el Navisworks. Esa es la ventaja de que conocéis varios sistemas, ¿no? Gracias. Podéis comparar y entonces tenéis un conocimiento muy cualificado. Que veo que sí se puede utilizar, pero yo creo que lo lógico es, digamos, cerrarlo en un momento determinado y utilizarlo para lo que se tiene que utilizar, que es facilitar. Aprovecho esto que dice, debería cerrar esta parte, pero se ha provocado un poco, me has provocado, Pedro, con esta cuestión porque me parece especialmente importante la colaboración en el ciclo de vida de operaciones. Y cerrarlo cuando un hospital se ha abierto sin estar acabado, porque el hospital tiene una parte o una renovación en la que ocurre esto constantemente. Hay una persona que afirmaba, un profesor de nuestro contenido que afirmaba, y yo sinceramente lo asumo, que es que todos los proyectos son de renovación, porque el proyecto en el momento que se convierte en un proyecto y se plantea, ya estás derribando y poniendo los elementos que aún no están construidos y estás generando una nueva realidad constantemente. Sí, nos alineamos para decidir lo que se construye. Incluso durante el proceso que se diseña y se construye, hasta construirlo, cambian cosas. Entonces, no tenemos en el sector esta visión, pero esto es algo que aporto yo, que no me debería ser dado. Yo vuelvo a mi papel de host y os voy a hacer la siguiente pregunta, que es muy técnica, pero que es muy interesante. Y los que conocen cómo se intercambian documentos y se hace el delivery de la información, entre qué personas, con qué roles, con qué responsabilidades, los perfiles RACI o RASCI, los perfiles de el que recibe, el que aprueba, el que es consultado, el que es informado. ¿Esta capacidad la tenéis en el sistema? Yo la desconozco. Ok. Sí, la verdad es que lo hemos hablado antes y también yo no sé exactamente a qué se refiere. Ahora bien, el tema de los roles, es decir, quién se ocupa de cada una de las cosas, vuelvo otra vez a que no en Acosim, sí en ProjectWise. Vuelve a ser un poco lo mismo. Ok. Es una cuestión a dilucidar con el futuro, porque estos perfiles no existen porque sí, existen desde hace su tiempo. Vamos a pasar ahora al codiseño. El codiseño es ese proceso que hacemos de codiseñar, de darle al cliente y a todos los que colaboran, pero que no son modeladores, no son ni el mecánica, ni el eléctrica, ni el plumbing, ni el arquitecto, ni el que planifica la postcatástrofe, la precatástrofe, la seguridad. No es eso, el 4D, el 5D. No que, ¿cómo compartís un proyecto con los clientes y los consultores, propietarios, estoy hablando, y desarrolladores, que son quien decide
¿Para qué se utiliza ese activo? Estamos hablando de activos. Tratemos de hablar de activos lo más posible y nos acercaremos mucho a ellos. ¿Cómo se colabora con estos clientes? ¿Cómo se les aporta esta información a lo largo del proceso de modelado para que ellos decidan? Vale, tú lo has dicho, durante la fase de diseño de modelado, ahí está BIM Plus. Es decir, que ahí tienen toda la información, la misma que tienen los editores, la tiene la propiedad o consultores externos. La misma información. Les da un acceso, tienen un acceso al tal, lo ven, pueden generar BCFs en el propio BIM Plus. Depende de los permisos que tengan, pueden hacer todo eso. Pero realmente, como es una plataforma online, se puede acceder desde cualquier lugar, en cualquier dispositivo y poder ver el modelo 3D, la información asociada a cada elemento, filtros del proyecto que se han utilizado en el modelo, etcétera, etcétera. ¿Pedro? Sí, en el caso de Open Buildings también se puede hacer, aunque vuelvo a incidir un poco en el tema de que cuando se pasa al cliente en un momento determinado, en mi opinión, debe darse el proyecto con un cerrado de alguna manera. Es decir, la fase 3.b de fecha tal, lo firmo y lo cierro, lo entrego y lo enseño. Y en ese sentido es el formato iModel el que me parece a mí más conveniente, porque bueno, es una especie de plano firmado, pero en 3D, que se puede visualizar de modo sencillo, es posible anotar y es posible devolver al usuario que está proyectando, que está modelando. Perdón, no entendí. ¿Es un plano o es un modelo tridimensional que la gente puede entender? Realmente, un plano y un modelo tridimensional, realmente es un modelo tridimensional, que se ve, que se da vueltas, se secciona, se visualiza. Pero para mí lo importante, más que sea un 2D o un 3D, es un resultado en una fecha determinada, firmada, y de la cual se hace responsable el diseñador y se lo entrega. Es decir, no es un modelo que puede editar y manejar y cambiar el cliente final. Ok, entiendo tu punto, pero yo iría más en este punto claramente a lo que recibe. Y lo que recibe tiene que ser tridimensional. Hay un BIMX o Dafisoft le llama hipermedia. Esto estamos hablando de un principio, no lo tiene nadie, sino 3D y 2D que ya están en el modelo, se entregan de manera que puedes ver una visualización o la otra. Amplío la pregunta, Sergi. ¿Esta capacidad tridimensional y bidimensional al mismo tiempo o solo tridimensional? Tiene la capacidad tridimensional de ver el modelo 3D exactamente igual que lo ven los editores y aparte puedes adjuntar documentación en PDF. Pero lo que es realmente online es el modelo que se ha subido a la nube con toda la información asociada que lleva el modelo. Perdón por la pregunta, pero en realidad lo que importa es que el usuario pueda ver las cosas y pueda decidir esto no es lo que quiero. Entonces sería suficiente un añadido que pueda verlo en su dispositivo. Esta sería la pregunta. Entonces sí. confirmamos que efectivamente BIM Plus sí lo puede hacer. Pedro, ya yendo a esa solución concreta, sin una doctrina que acepto. Vale, no, lo mismo, se puede hacer modelo 3D que se puede compartir y PDF en 2D. Y añadiría una curiosidad que tiene, que es poco habitual, que es PDF en 3D, que es algo que se utiliza relativamente poco, pero sorprendentemente el PDF 3D puede tener toda la información BIM, no solo los objetos en 3D, y tiene también la ventaja de que se puede abrir con un Acrobat Reader y anotar, medir, anotar, etc. Así que el 3D se puede enviar, el cliente puede añadir notas, puede decir esto falla, esto mide tal, esto tal, y devolverlo directamente al diseñador. Pero aclárame, ¿puedes entregar un archivo? Es un archivo de un PDF convencional. Lo que pasa es que aparecen unas herramientas que permiten verlo en 3D y consultar perdón, no sé si es la... En ese jardín, yo querría solo que me dijeras, es un archivo que el cliente tiene que enviar. Sí, claro. Yo hablaba de integración bidireccional, ¿no? No, pues no, en ese caso no es bidireccional. No, por confirmar, porque nuestros espectadores, las personas que estén interesadas y digan, bueno, me hago la pregunta, sí, pero voy a seguir intercambiando archivos. Sabéis que primero fue eliminar el papel y ahora es eliminar los documentos digitales, ¿no? Ese intercambio se hace de manera integrada, es decir,
en BIM Plus se ve en un entorno que puedes hacer una revisión y con un clic eso se está enviando al sistema. ¿Es correcto? Ya. Es En correcto. este caso es estático, es decir, se abriría un fichero, se anota, se devuelve el fichero, etcétera. No es en tiempo real, no. Para eso ni siquiera un DGN se puede abrir en dos sitios al mismo tiempo. Correcto. Es decir, digamos que un usuario bloquea, se puede abrir en read only y se puede consultar, pero bloquea el uso a otra persona. Ok. Lo has explicado muy bien en la parte en la que es mejor poner un punto de situación y hacer una entrega. Es el método propuesto por ti como experto. Hablaba de otros agentes intervinientes, vecinos, asociaciones, presentaciones que se hagan en público. Sesiones públicas para la aprobación de licencias son muy habituales en muchos países, donde se expone y no se trata de si un proyecto tiene una legislación, que en muchas ocasiones la legislación es prescriptiva. No querría extenderme mucho en explicaciones, pero hay países donde se determina todo lo que puedes hacer y países donde se dice, esta es la ley que nos hemos aplicado y los códigos, el resto está abierto, ¿no? Aunque no está prohibido, implícitamente prohibido. Entonces, ¿cómo nos relacionamos con esos clientes? ¿El mismo sistema? Si es suficientemente abierto, la pregunta queda respondida. Se les da un acceso, se permite ver, se permite intervenir, son revisores. Sería lo mismo, ¿no? En BIM Plus sí, es la plataforma y está pensada para que el rol de no editor, sino consultor o revisor tenga la capacidad de poder hacer incluso una presentación, quedarse sus diapositivas, sus filtros del modelo y poder generar una presentación dentro de BIM Plus y poder explicar el proyecto en presentaciones. Él mismo con sus propios filtros, sus propias diapositivas, etcétera. Sí, Pedro, adelante. Sí, yo aquí volvería un poco a lo que he dicho. Quizás la contestación que di es más apropiada para esto y efectivamente pues un iModel se puede visualizar, enseñar, se puede mostrar el estado del proyecto o un PDF 3D también se puede enseñar, es más amigable y se puede repartir, se puede dar sin problemas para que cada uno lo visualice a su gusto y con un reader, no necesita un Acrobat completo, ¿no? Perdonar porque las preguntas las hago telegráficas para hacer como un check, porque en realidad hay preguntas que ya están respondidas. Entonces, porque la pregunta esta vais a entender perfectamente que esto probablemente ya se ha respondido. Es todo, o sea, todo lo que el propietario consultor, estamos hablando de los revisores importantes, ¿no? Los que toman decisiones sobre su propia actividad, porque el activo lo operan ellos, el activo lo crean por algo, no lo crean simplemente por tenerlo, sino porque es necesario y tienen un modelo de negocio, una actividad que van a enfocar pública o privada. Pero estos propietarios consultores lo que revisan llega inmediatamente al editor. Sí, mediante las tareas de BIM Plus. Él puede crear una tarea y automáticamente aquello llega al editor, que está en la oficina modelando. ¿Y en el caso de Open Buildings? En este caso no. O sea, los planteamientos que he dicho son de te entrego el fichero, cambias las cosas y te devuelvo el fichero. En defensa, no es que yo quiera apagar fuegos, pero aquí hay una comparativa muy interesante. Sabéis que siempre hay aspectos en la balanza positivos y negativos. Hay plataformas IFC que permiten federar el modelo y hacer una compartición más o menos competente con el usuario y, bueno, el usuario puede hacer una revisión que él no sabe que es una revisión, pero decir, aquí hay algún problema, yo veo que este es un problema y pone un comentario, eso es un BCF, eso es un archivo de OpenBIM, que es una revisión. Entonces, estas plataformas existen, no estarían vacío, no es por echar un capote a Open Buildings, pero es que realmente es la pretensión de la pregunta, no queríamos ir, no todo lo tiene un sistema, esa es la moraleja, la conclusión de esto. Lo vemos muy difícil que un solo sistema lo tenga todo. No, pero el IFC, a mi entender, efectivamente es un formato que es el esperanto del BIM, es decir, todo el mundo lo puede hablar, pero realmente no lo hablan dos personas a la vez, sino que lo habla una persona y lo habla otra persona. Pues el IFC para mí es un formato que todas las plataformas BIM pueden utilizar, pero no deja de ser un formato que se envía y se vuelve a enviar. Es decir, no es en tiempo real, no es un modo de compartir en tiempo real. Así que vuelve a ser algo para mí parecido al PDF o al iModel. Es algo que no es realmente compartido en tiempo real. Para utilizar la información de EcoSIM, de Open Buildings, en tiempo real, tendríamos que tener otro
a Ecosim, otro Open Buildings en otro sitio. Pero es que incluso así, los ficheros cuando los abre uno son de solo lectura para el otro. Ok, yo no entro como host a opinar, pero técnicamente yo soy más partidario, o sea, soy más creyente en que hay soluciones de visualización y de revisión de IFC y se puede publicar esos IFCs en cualquier momento, incluso automáticamente, para actualizarlos. Sí que hay que disponer un proceso y sí que hay que entrenar al equipo de moderadores para hacerlo. O sea que al final hablaríamos de skills. Pero yo en ese sentido tengo más esperanza que tú, Pedro, y estoy interviniendo demasiado. Una pregunta muy concreta. Los que directamente envían a un revisor específico, o sea, un revisor, ¿puede ser específico, puede estar asociado o asignado? ¿O es un rol en general? Es decir, llegan los comentarios y cualquiera lo puede resolver. O sea, Juan está asociado al cliente y Pedro está asociado, o María está asociada al ingeniero mecánico. No, no. Tú creas permisos y accesos para acceder al proyecto en BIM Plus y dentro del proyecto BIM Plus tú creas tareas para usuarios del proyecto. Muy bien, muy bien. Sí. Yo diría que ¿Añadir? también lo mismo. ¿Eh? Sí. No, nada que añadir. Yo creo que... Pregunta, el proceso se realiza, estos son preguntas cortas, ¿eh? En el navegador, en un software especial, entiendo que BIM Plus es un software as a service, es un sistema en la nube. Cualquier dispositivo, Google Chrome, Edge, cualquier navegador sirve. Tablets, no es aclaración. Tablets, iPhones, Androids, cualquier dispositivo que tenga acceso a Internet. También se puede utilizar en dispositivos móviles, en tablets y revisar en esos dispositivos. Por tanto... Perdona, ¿me dices a mí? Sí, sí. No te he oído, entonces repítamelo. No, hablaba de que el PDF 3D se puede revisar dentro del documento y los teléfonos móviles o los tablets pueden emplear esa interacción. No hace falta ir a un ordenador. Un ordenador... Yo creo que el PDF 3D solo se abre en ordenadores. Correcto, correcto. Creo que no es. Correcto. No es Pues es interesante ver. Solo es desktop. Sí, muy bien. Es interesante, pero yo creo que es de ordenadores. Y en cuanto a lo que es utilizar cosas como ProjectWise y similares, no hay más remedio que utilizar un ordenador y no hay ninguna flexibilidad en ese sentido. Ok. Muy bien. Muchas gracias por la franqueza y perfecto. Entonces, dejemos claro que el usuario no tendrá que subir archivos. Esa es digamos que, un principio que debería respetarse. Los archivos, el intercambio de archivos es el problema. Cuando un archivo se envía por email, es una cuestión que no está controlada. Eso no se llama integración, eso es otra cosa. Todo se ejecuta simplemente accediendo. El envío de información no precisa manejar archivos, colocarlos en un lugar, ejecutarlos. Hablamos del PDF 3D. Sí confirmamos que se tendría que hacer así. Pero entiendo que BIM Plus no. Es un poco para cerrar esta parte de codiseño con los clientes. Por confirmar. ¿Me confirman, Sergi, que efectivamente BIM Plus... Los clientes no suben ningún archivo. Los clientes trabajan sobre el modelo en la nube. Y la información llega a los editores, pero no suben archivos. En el caso de ProjectWise entiendo que sí tiene que, una vez accedes... A ver, el futuro de ProjectWise es ProjectWise 365, que sería el software as a service, pero en el momento actual ProjectWise es un programa que se instala en un ordenador y que cuando se abre un archivo se guarda en una carpeta local, se trabaja en local y cuando se hace el check-in se vuelve a subir al servidor correspondiente. Es decir, tiene todavía mucho de trabajo local, todavía lejos de ser realmente una aplicación en la nube. Tiene muchos aspectos, como una lista entera de cosas que se pueden mejorar y crearían un... Es cierto. Me encantaría que los programadores de Bentley escucharan estas conversaciones para sacar conclusiones, porque es un feedback muy interesante el que les estamos dando, ¿no? Yo creo que lo saben, pero no es algo fácil con la cantidad de información que funciona, que maneja ProjectWise. En todos los niveles creemos el awareness, el conocimiento general y la compartición de información que permita elevar los estándares de todo, que es un beneficio que haya todos los sistemas mejoren y compitan. Pasamos a la parte de seguridad, de ciberseguridad y de privacidad. Son preguntas concretas, ¿eh? Yo creo que ahora telegráficamente
En sistemas no basados en roles, ¿cómo funciona el entorno de cara a la seguridad y la privacidad? ¿Cómo se garantiza la seguridad y la privacidad? ¿Encriptaciones? Pero ¿te refieres a los proyectos que están en local o los que están en la nube? Local no suponen un riesgo de seguridad. Ok, entiendo. No, estaríamos hablando de la nube y de la colaboración. No llego tanto. No sé exactamente qué sistema de seguridad, no sé exactamente dónde está el servidor de BIM Plus, no sé de quién es propiedad el servidor de BIM Plus y, por tanto, tienes que fiarte de BIM Plus. El servidor de BIM Plus es una compañía de Nemescheck, entiendo. Sí. Bueno, entonces habría una sola compañía, no habría múltiples. Entiendo, pero no sé si es de Microsoft Azure, si es propio de Nemetschek. Correcto. Lo desconozco. Sí, pero no depende del usuario del equipo, sino que ya hay... No lo puede elegir. No lo puede elegir. Muy bien. No lo puede elegir. La cuestión. Cuidado que cuando hablo de seguridad... Ok, Pedro. Sí, yo creo que en este caso las data source que hay sí que son bueno, específicas de las empresas, con lo cual la seguridad depende de ellos. Y el sistema que acabo de decir de bajar copias locales, trabajar en ellas y volverlas a subir, aunque no se ve, realmente se hace así, y entiendo yo que puede tener algún problema de seguridad si el equipo no está convenientemente protegido. El envío de archivos es encriptado. Es decir, dentro, cuando se envían los archivos por Internet, esos archivos pueden ser interceptados. Si lo desconocéis, pues comentármelo, porque son cuestiones muy importantes para el equipo de seguridad de las compañías o de los proyectos, pero no suele ser común. Cada alguna que tendremos que resolver en el futuro. Sí. Ok. Yo creo que esto no lo publican, no he encontrado información acerca de. Ok. Yo estoy un poco igual. Sospecho que no, espero que sí. Es un poco la contestación. Ok, bueno, consultas que se pueden hacer a vuestro nivel, que tenéis acceso a los oráculos de las compañías y que ellos desciendan y nos expliquen a todos porque queremos saberlo. Entonces, ¿es necesario tener un jefe, un manager, un gestor de tecnología, un IT, un Information Technology Manager, para gestionar la infraestructura? A nivel de colaboración, no. A nivel de infraestructura local, evidentemente. Sí. Una red local, ¿no? Sería a nivel de diseño de una red local. Sí. Todas las empresas lo tienen, las empresas que trabajan en... Tengo una pregunta. ¿Son diseños contrapuestos red local y BIM Plus? Y por tanto, puedes perfectamente... No, son complementarios. O sea, tú puedes trabajar tú solo y tener colaboradores en diferentes partes del mundo y trabajar en el mismo proyecto, o tener los colaboradores en tu oficina, tener sus permisos en la oficina, cada uno tenga los permisos para subir sus modelos, solo su parte del modelo, a la nube. Ok, las brechas de seguridad serían limitadas al área local, incluso la Wi-Fi que podría ser interceptada. No sería Internet interviniendo, sería un problema local, ¿no? Sí, pero los archivos que sube los encripta, eso sí, ¿eh? Los encripta, es la pregunta anterior, entonces lo confirmamos. Se encripta, eso sí lo sé. Okay. Y además te genera una copia local encriptada que nadie puede, solo el usuario con permisos puede abrir. La transmisión que se hace es encriptada, punto a punto, y se desencripta cuando llega. Correcto. Correcto. Esto suele realizar un poco, pero es una medida de seguridad que muchas compañías no aceptarían otra cosa. Pedro. Sí, yo no lo sé realmente. Eso es lo que digo que espero que sí. La impresión que me da el sistema de trabajo que tiene de bajada de archivos, subida de archivos, me parece, pues, con lo que yo sé, me parece un poco, bueno, pues no sé, no muy sofisticado, pero espero que sí. O sea, yo desconozco, por ejemplo, el sistema de copias de seguridad de las data source de ProjectWise, pero supongo que existe un sistema. Yo simplemente conociendo algunas empresas que trabajan con Bentley, no me imagino que tenga unos sistemas de seguridad muy básicos como para que confíen en ProjectWise. O sea que los clientes hablan sí solo. Es decir, claro, aquí no creo que sea una infraestructura que aporta al cliente, que seguramente, pero sino que también la aporta Bentley. Sí, entiendo. Claro. Yo no estoy...
Yo no soy administrador, con lo cual, pues cuando trabajo, pues soy de la parte de edición y de gestión y tal, pero eso, supongo que eso, pues, las empresas que hay pues deben tener sistemas internos, ¿no? de Claro, seguridad. la cuestión es que las propias empresas de las que estamos hablando son las que ven este vídeo, este evento, y las que se preguntan, ellos piensan que nosotros sabemos lo que se necesita. La cuestión más bien yo la centraría en que si nosotros como moderadores y expertos con nuestras habilidades adquiridas sobre el sistema, realmente es suficiente con los criterios y roles y responsabilidades que vamos implantando y suficiente para generar esa seguridad. La seguridad no es infinita, ¿eh? También estamos hablando de que los datos no deben ser compartidos con quien no se quiere, y luego nos meteremos con el tema de la privacidad. Vamos a hablar de seguridad primero, luego hablaremos de cómo conservar la privacidad de los datos, incluso dentro del propio equipo, en partes del equipo que no deben conocer los datos. Continúo y vamos desgranando un poco este tema. Las brechas de seguridad locales pueden existir en el caso de los dos sistemas, porque trabajáis con multiarchivo, pero en general se usa o se acabará usando menos la red local y todo acabará transformándose en una comunicación con la nube, incluso cuando estás en una red local. ¿Verdad que esto probablemente evitaría el agujero de seguridad en la red local, ¿no? Si se evita en Internet, ¿es posible esto? Me imagino que sí. Desde luego, yo creo que es para los dos sistemas. Es decir, este sistema de paquetes de archivos que componen al final un único modelo máster implica una seguridad hoy día a nivel local importante, y cuando esto se traslade a la nube, que cuando tengamos sistemas avanzados de comunicación que permitan grandes traspases de datos en la nube, ya veremos, pues muchas más, ¿no? De momento a nivel local, pues los propios que tenga la empresa. Sí, sí. Sobre eso de pasar a la nube, sería ideal que todo se ejecutara en la nube y vamos a volver al sistema de los mainframes, donde todo se ejecutaba en un lugar y al final tú solo recibes una pantalla de terminal donde se está ejecutando y el gráfico está en un sitio, tienes toda la potencia en la nube. Parece lo opuesto a los microordenadores, ¿no? Parece que la informática personal ha generado la nube y a partir de ahí ya ni siquiera necesitas más que un tablet para poder recibir la información como interface, sería suficiente. Interesante ver esa parte. No habría agujeros de seguridad porque todo está allí. Si hay un problema allí, claro, ¿dónde estaría, no? Interesante si no hay esa comunicación de datos, realmente. Bueno, pasemos. La parte de seguridad creo que queda cubierta. También he planteado la ciberseguridad. En realidad estaba hablando de ciberseguridad. Seguridad contra ataques, contra hackers, etc. ¿El sistema es seguro en la compartición de datos del proceso colaborativo? Permitirme que ya os diga que ya se ha respondido y entonces alteraremos estas preguntas para siguientes debates. ¿Qué sistema de encriptación? También hablamos del sistema de encriptación y qué medios y gastos relevantes para conseguir esta seguridad. Es decir, qué tengo que gastarme, a quién tengo que contratar, y cuando se trata de la escala pequeña de los proyectos o de equipos más reducidos, claro, tener una empresa como Bentley que viene hacia abajo y una empresa como Allplan que está en el medio, ¿no? Porque tiene clientes corporativos y también tiene clientes individuales. Si me permitís, vamos a pasar a la parte de privacidad, que creo que es una cuestión que tiene que ver con la propia privacidad de datos y del proceso de modelado colaborativo. Secretos industriales. Vamos a llamarlo así para que nos enfoquemos en cómo vamos a garantizar que nadie está robando propiedad intelectual. Robando o utilizando, etc. Y más que nada de robando es la trazabilidad de cómo se sabe si lo ha retirado, si se lo ha llevado, dónde ha accedido. La propiedad de cada uno de los intervinientes en la entidad de proyecto está prevista. Esta pregunta quiere decir si alguien se ha planteado esto en Allplan o se lo ha planteado en Open Buildings. ¿Cómo se descarga la información que luego se puede utilizar en otro lugar? ¿Se pueden imprimir documentaciones sin permiso o hay trazabilidad?
se pueden descargar archivos IFC si no tienes el permiso. Por ejemplo, los roles garantizan mucha privacidad. No se trata del acceso, el acceso existe, pero hay ciertas informaciones que son barreras en los roles. Por eso hablaba de que los roles garantizan mucha seguridad y privacidad. Tendría que revisar los roles y permisos en el BIM Plus actual, si realmente tiene permisos para descarga o no descarga de archivos, que me imagino que sí. Me imagino que sí. No podrás descargar modelos, pero sí información de ellos. Porque tú no subes, a ver, puedes subir IFCs, pero nadie descarga IFCs de BIM Plus. Visualiza IFCs y descarga información, pero no el modelo en sí. Okay. Eso seguro. Y el acceso a esos IFCs se sabe quién ha accedido y quién ha podido ver esa información. Son preguntas, no tiene que ser la respuesta. La posibilidad de quién ha entrado en BIM Plus, yo creo que sí, que se puede seguir en la información del usuario. Yo creo que sí, pero tendría que revisarlo para ver qué es lo que se traza exactamente, ¿no? Si solo la entrada-salida o si ha hecho algo, ¿no? Pedro, quizá tiene que ver más con ProjectWise todo este proceso, ¿no? Sí, porque si se hace desde una ecosim local basta con, digamos, copiar el DGN y sus ficheros asociados e instalarlos en otra máquina. En el caso de que localmente se exporte a iModel, sí que hay digamos, se sabe de dónde sale, pero nada más que eso. En el caso de ProjectWise, en cambio, sí que he definido roles, permisos, todo tipo de cosas y se traza realmente quién hace las cosas. Entonces, ¿es posible descargar? Sí, hay una opción de coger este fichero que no puedo abrir, solo puedo abrir en solo lectura, sí que lo puedo exportar localmente, sin que esté vinculado a nada. Se exporta el fichero y sus ficheros referenciados y lo tengo en una carpeta local. Pero automáticamente en ProjectWise dice, Pedro Martín ha descargado este fichero en el día tal. Sí, sería disuasorio porque a nadie le gusta que se sospeche de que ese movimiento ha sido empleado en otro lugar, etc. Buena explicación, sí. Lo mismo que la de Sergi. Precisamente hablábamos del contrato de fabricante de software en la nube. Todos los sistemas software as a service, SaaS, todos los softwares de la nube, tienen unos términos y unos contratos de privacidad específicos. Estamos en un mundo con falta de privacidad, pero el contrato pone que sí existe esa privacidad. Al menos ese contrato de privacidad existirá, no tengo duda, teniendo en cuenta que ProjectWise no es una solución en la nube, pues es una solución más corporativa, pues esto ya quedó aclarado anteriormente. Probablemente lo tendrá, será una cuestión a leer en el propio BIM Plus, ¿no? Creo Correcto, yo. sí. Sí, sin más. Nada, medidas de privacidad local. Hay una cuestión que era importante que creo que me aclarasteis ya los dos y es la trazabilidad de las aportaciones de cada editor, de cada modelador, está conseguida, ¿no? En vuestros sistemas. Lo que ha aportado cada uno para saber y atribuir a cada uno lo que hizo, ¿no? Al plan solo cuando tienes el Workgroup Manager, es decir, el trabajo en red. ¿Que está el trabajo en red, que está incorporado a BIM Plus o que es...? No. Es un módulo más de Allplan. Es decir, tú puedes incorporar este sistema sobre licencias individuales y al incorporar este sistema lo que haces es te permite compartir el proyecto con los usuarios de tu red local. Y en este sistema además te permite hacer un seguimiento de la actividad de cada uno en los diferentes archivos. ¿Es un sistema alternativo o complementario? Es complementario, adicionalmente, es una opción. Ok, o sea, estaría el plan y BIM Plus y además Workgroup, ¿no? Sí. Perfecto. Muy bien. Y lo mismo, Pedro, pues ya me comentaste, ¿no? Ya es redundante. Sí que hay una trazabilidad y un log. Me confirmáis los dos que este proceso es posible y se puede estar muy tranquilo con vuestros sistemas. Lo que pueda ocurrir se sabe quién lo ha hecho, ¿no? Sí, efectivamente. Muy bien. Va a dejar muy tranquilo a la audiencia. Pasemos a la tercera parte. Ya solo es una cuestión de dos conceptos. El IPD y la ecoeficiencia. La ecoeficiencia es ese concepto que hemos difundido. La ecoeficiencia tiene dos letras
E, que son eco y eficiencia, y es por lo que se llama, es un concepto de qué soluciones son las correctas, el rendimiento que se obtiene para mostrar al cliente cuál es la relación de coste, tiempo y factores de sostenibilidad. Todo eso genera decisiones que en la comparativa de soluciones se van a hacer. Pero hablemos del IPD. El IPD es lo que van a aplicar los clientes, los desarrolladores. El IPD es la metodología BIM. Es aquello que se dice, el BIM lo modelamos nosotros, pero la metodología para ustedes, lo que deben saber, es que todos nos integramos para darles cadena de valor a ustedes. Esa es la idea. Entonces, antes de nada, ¿crees que el IPD es conocido y está suficientemente extendido? Vuestra opinión directa, porque hemos hablado mucho de BIM, pero realmente no hemos seguido madurando. Y esto es la madurez del mercado de la eco. Yo creo que con el uso precisamente de sistemas BIM la propiedad cada vez más lo va entendiendo y sabe que un modelo enriquecido como el modelo BIM no es cuestión de un arquitecto o un diseñador, sino de todos los que intervienen a lo largo de todo el proceso del proyecto. O sea, que tanto propiedad como empresas que construyen, como empresas que diseñan, todos tienen que participar en esta metodología y cuanto antes mejor. Y por lo Sí, tanto, esa es la intención, Sergi, pero yo os pregunto algo, no, en vuestra percepción nadie está solicitando IPD, algunos lo están solicitando, algún conocimiento del estado de la cuestión, en el lugar donde os movéis, claro, os estoy pidiendo... Yo IPD en sí no. BIM cada vez más sí, pero IPD no. Ok, Pedro. Yo, en mi opinión, vamos, es una cosa personal, tanto el BIM como el IPD son dos conceptos que en obras de la dimensión en las cuales están enfocados los productos de BIM, era algo que de algún modo ha existido siempre, aunque con otras herramientas, otros sistemas, a veces con papel, pero digamos que era obligatorio y ahora digamos que tiene un nombre. No se podía hacer una planta industrial sin la intervención de los clientes. Es decir, es algo que desde el principio se tiene que hacer con un equipo integrado de ingenieros, de gente que conoce el proceso, de gente que tiene que ponerla a funcionar y, por supuesto, los clientes. Que ahora se llame, IEPD, efectivamente, que el utilizar en un trabajo, en un modelado 3D, porque una planta industrial no se puede hacer en 2D cuando tiene esa cantidad de tubos, y que se ha basado desde el principio en un montón de especificaciones que antes eran en libros y ahora son ficheros XML. Eso implica que el BIM, de una manera o de otra, el trabajo, el procedimiento, pero también las herramientas, es algo que ha existido desde hace bastante tiempo. Entonces, para mí, tanto el IPD como el BIM son conceptos a los cuales, de algún modo, se les ha puesto nombre ahora en este momento. En arquitectura quizás no, pero en el tipo de clientes de Bentley quizás sí. Sí, cuando hablamos de colaboración, la mayor parte de las preguntas que tenemos aquí realmente son hablando de lo mismo, pero ahora hablemos de cómo el cliente va a tener una entidad de proyecto, porque esto no es una cosa que haga una constructora, este es un proceso que hacen todos los agentes intervinientes para generar cadena de valor para el cliente, para el propietario, para el desarrollador, que tiene un modelo de negocio residencial, de retail. Creo que está claro, aunque los arquitectos y los ingenieros nos empeñamos en meternos en el proyecto, que esto es una realidad, no estoy tampoco determinando una opinión. Estamos en el proyecto, es nuestra área y vemos los árboles, no vemos el bosque de lo que es el activo. Pero para el IPD es muy importante la colaboración del sistema para gestionar ese activo. De hecho, hay muchos softwares que están relacionados con el facility, pero también con el asset management, como en el caso de Bentley. Ahora es cuando viene la pregunta y es, hay una fase del IPD que es fundamental, que es la fase temprana del diseño. Yo creo que esta es una respuesta de sí o no. ¿Vuestro entorno contribuye a que editores, revisores y observadores estén interactuando y revisando el diseño en la fase temprana? Sí, con Plus. Sí, con ProjectWise. Sí, o sea, colaboración, pero está ahí, o sea, la respuesta sería sí. Esto es muy importante que esa aseveración se sepa y que los clientes sepan que están preparados los sistemas para eso que necesitan ellos para crear su cadena de valor. Se consigue el codiseño entonces, confirmamos,
y un cierto diseño participativo, es decir, que compartimos las decisiones y todas esas capacidades de los consultores de diversas áreas, de los que son especializados, de los que van a trabajar el propio activo. Hablemos de enfermeros, médicos, celadores, personas que operan, directivos, administrativos de un hospital. Todas esas personas, vecinos, los que opinan sobre... Todas esas personas se podrían integrar en un proceso, ver y opinar sobre ello y poder revisar e intercambiar. Llegamos a la conclusión de que sí era posible. Seri, ¿me confirmas o...? Sí, correcto. Es lo que hemos comentado antes, de que tú puedes dar acceso al proyecto en la nube a cualquier persona con sus permisos, y si este permiso te permite crear tareas y opiniones sobre el modelo, pues estás dentro del equipo. Sí, yo también estoy de acuerdo y, claro, basado en una serie de permisos, es decir, una estructura en la cual haya quien pueda tomar parte en las decisiones de diseño y quien pueda exclusivamente visualizar, etc. Bueno, perfiles de editor, revisor y observador, ¿no? Revisores más que nada. Y observadores que estén habilitados para recibir la información y estén autorizados para recibirla. Entonces, esos 3 perfiles los tenéis cubiertos en BIM Plus, en ProjectWise, en los sistemas, entiendo yo. Correcto, sí. Fase de operaciones. La mayor parte de los activos hoy en día no se construyen para ser vendidos, sino para ser operados. La mayor parte de los que construyen hoy en día nuevo en Occidente, aunque hay muchos edificios nuevos que se van a construir, probablemente Latinoamérica construirá la mitad de lo que se construye en el mundo en los próximos 15 años, y Asia está construyendo, y África seguramente será el siguiente horizonte, porque se tiene que desarrollar el territorio, se tiene que crecer. Pero hoy los inversores están preocupados por la operación de los activos. Están preocupados porque lo que construyen se haya consultado y se haya preparado en la fase temprana del diseño para que se pueda operar con un rendimiento, con un beneficio. Entonces, aquí viene la pregunta. Es una pregunta posibilista. Yo os voy a dar un pie a que me digáis que sí, pero pido aclaraciones siempre que lo deseéis. Después de la entrega y cuando opera el activo, ese sistema de colaboración puede seguir activo. En el plan BIM Plus está pensado solo para la fase de diseño. Solo, exclusivamente para la fase de diseño. Ok. ¿Pedro? En mi caso, claro, el tipo de proyectos que tiene Bentley cuando vas a trabajar en un aeropuerto, evidentemente, es la operación prácticamente lo único que importa. La fase de diseño es algo menor. Entonces, Open Buildings yo creo que está también enfocado para el diseño, y cuando se pasa a la parte de operación, Open Buildings sobra un poco. Se necesita un programa de gestión también del modelo, pero de gestión sobre todo de la operación, del funcionamiento y de una serie de cosas que no son poner un muro, poner un pilar o hacer una parte de diseño, ¿no? Es decir, la visión del ciclo de vida de Bentley es completa, quizá por la tradición que tiene de operar grandes activos y los intereses no solo de construcción, sino de operación de estos facilities, de estas instalaciones. Y en sí, pero ya con otras aplicaciones, no con Open Buildings, no, con otros sistemas porque sería forzar mucho la máquina. Es una aplicación, como dice Sergi, para la fase de diseño. Bueno, en realidad Open Buildings tampoco es el centro del mundo de todo. Lo que pasa es que el entorno de modelado y de authoring es relevante, pero BIM Plus me dices que no está pensado para todas las fases de ciclo de vida. No, exclusivamente para diseño. Muy bien, muy bien. Gracias por la franqueza. No, es bueno saberlo. Es muy claro. Pero también Pedro ha reconocido que, bueno, el entorno, por eso hablábamos del entorno que no es propiamente la suite que se compra para el proyecto, sino que hay otras piezas que pueden estar integradas. Por ejemplo, si es cierto, Sergi, no se trata de defender un entorno, es que tengo datos que me son contradictorios. Y es alfa, que es con L, en este caso, es el entorno de Facility Management, de gestión de datos que tiene Allplan. Entonces resulta un poco contradictorio con que no pueda estar en fase de operaciones porque el Facility se hace en fase de operaciones. La plataforma de BIM Plus es solamente para la fase de diseño. En el momento en que ya quieres gestionar el mantenimiento del edificio, entonces ya estás trabajando con
alfa que sí está recogiendo información, cierta información, básicamente espacios diseñados en Allplan, básicamente. Quiero insistir en que durante todo el proceso, quiero insistir porque precisamente lo que estamos creando también con el intercambio que mantenemos es un conocimiento mayor de áreas en las que no hemos conceptualizado ni parece que se ha entrado. Claro, Durante... Perdona. No, perdonadme vosotros por la intervención, pero yo quería aclarar porque hay una cuestión importante que establecer y es que las operaciones son el ciclo de vida es el gran descubrimiento que se produce con la digitalización. Y, claro, nos cabe la cuestión de decir, es que el activo está cambiando todo el tiempo. Está cambiando y eso hay que modelarlo. Y eso es atribución de los que modelamos, porque somos los que determinamos esos elementos. Pueden ser... No necesariamente. Digamos que en la fase de mantenimiento hay que comprar cosas, no hay que diseñar muebles, sino que hay que comprarlos y hay que tener un inventario. Eso no es una cosa que gestiona Allplan ni gestiona Open Buildings. Pero además en Open Buildings puede ser que se modelen en 3D las armaduras del hormigón. No es lo más recomendable, pero pueden hacerse cosas que solo sirvan para el diseño. Okay. Si en un futuro se tiene que recurrir al modelo de Open Building, se puede recurrir, pero no es más que para la fase del diseño y la construcción. Digamos que la fase de operación es radicalmente distinta. Yo en una planta industrial necesito conocer el flujo a través de las tuberías, cosa que en Open Buildings no tiene ninguna lógica, ¿no? Así que yo creo que no solo es que no existan aplicaciones, es que yo creo que tiene que ser necesariamente una aplicación diferente. Una sola. No, una o varias. Yo desconozco ese área, pero entiendo yo que lo lógico es que los programas de diseño, de la fase de diseño de BIM, acaben su ciclo en digamos, la entrega del producto y ya se pasa a una fase 2. ¿No? Entiendo que diseño y modelado, a ver, el modelado puede ser un proceso de diseño, un proceso de levantamiento de estado actual. En ese sentido abro la puerta a que concebido como diseño. No creo que está correcto, pero además tampoco el host debe entrar tanto en esta cuestión, pero sí que es un debate el IPD que debemos entender porque los clientes nos están pidiendo que todo eso funcione y ellos no saben lo que necesitan porque nosotros somos los que tenemos que pensar en el ciclo de vida, sobre todo de operaciones. Entonces es importante crear por eso hemos acabado en la parte de IPD, porque realmente las plataformas son solventes, pero hay determinadas diferencias que hemos conseguido descubrir gracias a vosotros de pormenores que pueden determinar una solución para un proyecto en una misma compañía que luego va a utilizar otro sistema para otra. Y eso no es incompatible. A pesar de que algunos piensen que van a tener una sola plataforma, bueno, no parece de cara al dinero, de cara al rendimiento del activo, no se comparece con esa cuestión. Acabamos el análisis explicando al cliente por qué debe decidir sobre una solución u otra de diseño en base a la sostenibilidad, a la solución ecoeficiente, no eficiente solo, sino ecoeficiente. Eficiente sería la mejor solución desde el punto de vista del coste y del tiempo. Ecoeficiente sería desde el punto de vista de que ese coste y ese tiempo generan un proceso sostenible, un proceso sostenible y sostenible, un proceso que genera desperdicio, que genera residuo, que genera pérdidas y no es ecoeficiente. Entonces, en la ecoeficiencia entiendo que desde hace más de 5 años vuestro entorno ha aportado, es capaz de aportar la capacidad de ver el 4D, el 5D y la energía, vamos a poner ese tema de la energía, vuestros entornos son capaces de generar estas simulaciones y dar datos ciertos sobre las alternativas de diseño que se está ejecutando. ¿Es posible esto? En Allplan 4D no. En Allplan costes y gestión de costes. O sea, directamente sí, no, ¿verdad? Directamente no. Okay. Costes sí, pero siempre vinculado, no integrado, sino interoperable con otras aplicaciones de presupuestos. Tampoco, pero interoperable. Y 7D no está integrado, pero... Hablemos de eficiencia energética, net cero, hablemos de la energía, que es probablemente...
uno de los cores. A nivel de diseño no, pero a nivel de interoperar con otras aplicaciones tipo DDSCAD que sí aportan este valor añadido, sí. Ok. ¿Pedro? Sí, en tema de tiempos tenía un pequeño módulo que desapareció con todo el sentido del mundo porque incorporó a Syncro, que es la aplicación en la que, por cierto, es experto Sergi, y él sabe mucho más que Tenemos la yo. suerte de tener un oráculo de Syncro aquí entre nosotros. Y en cuanto a costes, en cuanto a costes, pues lo mismo que sucede con Sergi. Tiene un módulo que permite generar unos costes básicos, pero todo pasa por añadir una base de datos de precios dentro de Ecosim, cosa que no tiene ningún sentido, con lo cual pues es mucho más lógico generar informes que utilice una aplicación. Parece que los módulos internos no le ayudan mucho. No, es que, a ver, se puede obtener las dimensiones básicas y aquella información que se puede utilizar en una aplicación externa. No tiene. Son aplicaciones globales desarrolladas en países y cada país ahí tiene sus propios programas de mediciones y presupuestos, por lo tanto no tiene sentido crearte tu propio cuando está más que contrastados otros sistemas, ¿no? Ok, esto me da pie a pediros vuestra opinión sobre la arquitectura de todo el sistema necesario para un proyecto, para un caso. Todos son diferentes, proyectos grandes, pequeños, en un sitio, en un año, en otro. Cuando tienes un país y tienes que actuar en un país y mañana tienes que actuar en otro, o estás actuando al mismo tiempo en dos países diferentes, las condiciones del país legales, etcétera, pueden influir mucho en la obtención o la elaboración de esos costes y sobre todo en los costes, diría yo, ¿no? Ninguna aplicación es globalmente única. No existe, no ha existido y se comprueba que hay sistemas que tienen fortalezas y fragilidades. La cuestión está, ¿se puede confiar en el intercambio con otras aplicaciones? Existen aplicaciones de MEP, existen aplicaciones de eficiencia energética, existen aplicaciones como Syncro o Vico, de tiempos y costes o solo tiempos, etc. ¿Confiáis en que en este esquema de elegir el mix de aplicaciones que precisas para cada dimensión, todo esto lo admite vuestro entorno y, por tanto, es una vía? No solo tenerlo internamente, sino cuando no se tiene o no se confía en que sea la mejor, para el caso confiar en una tercera parte. Vamos, por lo que yo conozco no hay un programa que lo haga todo y por tanto para el 4D hay soluciones, para el 5D hay soluciones, para el 7D hay soluciones y para el 3D hay soluciones. Y por tanto lo importante es que entre ellas puedas interoperar y perder el mínimo de información posible. Y al menos al plan esta es la filosofía que tiene. El mejor programa de diseño y rodearse de buenos compañeros de viaje. Punto. Pues yo diría que Open Buildings efectivamente pues también tiene suficientes conexiones con otros programas como para entenderse bien. Son ejemplos, utilizar las familias de Revit directamente, utilizar nativamente el DWG o tener capacidades de intercambio FC muy potentes. Ahora bien, dado que es una aplicación para proyectos grandes y se prioriza el hecho de que haya un intercambio entre aplicaciones de Bentley, lo más habitual es que el intercambio sea interno. Es decir, digamos, se compra, entre comillas, una suite de aplicaciones de Bentley para un proyecto concreto y el intercambio, evidentemente, es... Perdón que estamos interesados ahora en costes, tiempos y eficiencia. Bien, vale, entiendo. Sí, en ese sentido, sí, vale. Sí, tiene suficiente conexión con otras aplicaciones, como en ese caso sí, internas y externas, es decir, no sé, en formatos muy estándar. La pregunta que es la siguiente es integración versus interoperabilidad. Se puede interoperar perfectamente, está muy bien integrarse con aplicaciones. El intercambio de información siempre es complejo, pero tenemos un estándar de interoperabilidad, se llama OpenBIM, y por tanto se puede recibir y enviar información entre las aplicaciones. Esto cada día será más potente, el IFC 5 o 6 o el IFC 10 lo permitirá.
pero hay otra filosofía que es que terceras partes o otras aplicaciones se integren en entornos como Revit, Archicad, Allplan, Ecosim. Vosotros tenéis integraciones. Me ha quedado claro una cuestión importante que establecer sobre Bentley, y es que no deja de intercambiar con otras aplicaciones, porque parece como si fuera un entorno cerrado, y esa concepción la tenemos que negar. O sea, es capaz y tiene la filosofía de aprovechar las potenciales del mercado para que su entorno de building, de infra, de industrial se potencie. Entonces, eso quiero dejarlo claro porque lo has comentado, confírmame que lo has comentado Sí. tú. A ver, así es, sí. Cuando son proyectos grandes y de diferentes países, evidentemente, al final se utilizan muchas aplicaciones, incluyendo de BIM. Es decir, en un proyecto grande, al final puedes encontrar Allplan, puedes encontrar Revit, Archicad o cualquier otra aplicación, con lo cual, pues, evidentemente, te tienes que llevar bien. La tendencia de Bentley es a, entre comillas, utilizar todas las aplicaciones suyas, pero sí, necesariamente tienes que entender bien. Os voy a poner un ejemplo para llevaros a una situación que creo que en el mercado tenemos la obligación de presentar las cosas como realmente se operan y no como se imaginan. Cuando haces interoperabilidad, me decía uno de los mayores expertos mundiales de Tecla que en un proyecto nunca había menos de 50 interoperabilidades para la estructura. Fuera sencilla, si era muy compleja, incluso más. O que podía haber incluso 200. Es decir, que prácticamente es un proceso en que lo que está sucediendo se tiene que evaluar en tiempo real. No es, vamos a acabar el proyecto o la fase y ahí te voy a intercambiar. No, esto se produce en todo momento. ¿Cómo deficiente es la interoperabilidad, el asumir, integrar esa información para poder hacer las simulaciones en vuestro sistema? ¿Sergi? Vía formato IFC no... Sí, pero es eficiente ese proceso, es decir, es natural, no tiene mucha complejidad, se hace todos los días. Es decir, que el modelador de MEP es capaz de intercambiar con vuestro entorno sin ningún problema. Concretamente el de MEP sí, porque está integrado en Allplan, ¿de acuerdo? Con AX3000. Si estamos hablando de SCAD, ya tenemos que importar y exportar en formato Pero IFC. ese proceso es algo que lleva una operación complicada o que es bastante habitual y casi diario, es decir. Sí, yo diría que no es complicada porque se realiza básicamente cada uno en su entorno y por tanto el modelador de instalaciones que está haciendo toda la parte de instalaciones ya se encarga de, de dotar de información y de que el modelo esté bien organizado para que cuando yo lo reciba en Allplan pues tenga toda la información, se coloque cada cosa en su nivel, en su clase y esté bien organizado, coincidiendo con el modelo de diseño. La información y es en su entorno, el intercambio en Allplan se produce con facilidad, el IFC que produce de arquitecturas de calidad y se transfiere sin problemas, ¿no? Y luego al revés, la información acaba en el modelo, ¿no? Porque tiene que estar toda la información disponible. Si no, las colisiones difícilmente las tendríamos, ¿no? Claro. La ventaja es que tú, al ser un sistema multiarchivo, toda la información que te quede de terceros la vas poniendo en otros contenedores, en otros archivos, y por tanto tu información queda intacta y la puedes pues hacer el chequeo del modelo con otros archivos, pero que no interfieren con los... Juntas información y ves un solo modelo, pero en realidad la estructura está... Son múltiples archivos, sí. Claro, efectivamente yo creo que es algo que realmente es la esencia del modelo federado, es decir, la persona que está trabajando con otra aplicación, realmente nosotros lo que hacemos es vincularla, no incorporarla. Es decir, en Ecosim se puede referenciar un IFC, no abrirlo, incorporarlo, importarlo, no, referenciarlo simplemente. De tal modo que se puede utilizar la información, se puede ver qué es lo que contiene y directamente el IFC se puede quedar en su sitio, sin tocarlo para nada. Y lo mismo pasa para otros formatos. Esto crea un problema y es que cuando tú tienes información de costes, esa información de costes no está dentro del modelo, la información no se importa y se intercambia, sino que tienes un modelo vinculado y el producto del modelo es la vinculación de determinados módulos, pero no se puede incorporar información. Pero tú puedes obtener un informe del conjunto, es decir, de tu DGN nativo y el IFC vinculado. Existen trucos, en el caso de DGN incorporado a DGN se puede activar
el DGN que está referenciado, trabajar sobre él y desactivar. Es decir, existen pequeños trucos para, aunque esté referenciado externamente, trabajar con él puntualmente. O sea, que habilidades que permiten que eso sea fluido, ¿no? Sí, se puede hacer. Sí, porque tened en cuenta que necesitamos la simulación y necesitamos que sea la misma, no que el que está creando el 4D esté totalmente exento porque recibió la semana pasada una alternativa que esta semana ya no existe. No existiría esa colaboración, no tendría acceso. De todos modos, vuelve a ser ICOSIM, Open Buildings y ProjectWise un sistema en el cual no es en tiempo real, no está enfocado para tiempo real, sino cada uno con sus roles, sus decisiones auditadas, etcétera. Es decir, yo no debo activar otro fichero y tocarlo porque realmente me va a reñir la persona de estructuras porque he modificado su trabajo y ya no está en el estado en que estaba, ¿no? Claro, el modelo federado tiene esa parte de cooperación que no alcanza determinados outputs. Entonces, es una opinión mía, pero realmente si el modelo federado en sí mismo no es una colaboración, es un acuerdo que hay entre las partes para entenderse entre ellos. Claro, el libro de estilo lo va a mejorar. Pero la preocupación del 2E es, tenemos que decirle los costes, pero los costes están vinculados a, no solo son costes en sí mismo lo que cuestan los materiales. Construir en más tiempo tiene más costes, pero puede tener ventajas. Por ejemplo, cuando un edificio está en uso, no podemos abordar que una universidad, una facultad, se vacíe para trabajar sobre ella un año porque tiene unos costes para la universidad, como se dieron en el caso de la Universidad de La Coruña. Y la universidad donde se creó BIM-Campus, esa era la hipótesis, que en 4 años no se alteraba el ritmo de la escuela y, sin embargo, los costes que eran añadidos eran compensados enormemente por la no necesidad de distribuir a los estudiantes en otras facultades o generar otros activos. Entonces, se perdía menos energía, se perdía menos tiempos, se aumentaba la mano de obra, pero que era compatible y al final esto era el coste de la construcción, pero esto era el ahorro de la operación, ¿no? Y que al final, pues, quiero decir, este era el ahorro de la operación frente a este. Y entonces se ganaba en esa operación, por ejemplo, te pueden preguntar si es necesario actuar sobre un activo y se va a ganar algo. Y se va a poder ganar. Y eso solo se puede determinar triangulando tiempo, coste y energía. Entonces, ¿podemos simularlo en vuestro sistema? La respuesta es claramente que sí, o en sistemas que están vinculados e interoperan con el sistema. Se pueden hacer con costes, con tiempos, y la eficiencia energética, en el caso vuestro, entiendo que sí existe un módulo de eficiencia energética, huella de carbono y consumo energético, que en Altland no. años de operación en Altland no. ¿no? Tengo que exportar el modelo y hacerlo en otras terceras partes. En el caso de ICOSIM sí existe un módulo, el Energy Simulator, pero digamos que está muy enfocado al mercado americano. De hecho, hubo un momento en el que directamente no funcionaba en España, porque el programa no lograba arrancar, era una cuestión técnica. Ahora ya funciona, pero está sobre todo enfocado a estándares americanos. Bueno, interesante que Bentley está abriéndolo a otros países del mundo, no se está enfocando solo al mercado americano. Ok, cuando hay esta fragilidad se cubre con, en el caso de Allplan, ¿cuál es el preferido de los clientes? ¿Cualquiera? Cualquiera. OpenBIM y cualquiera. Ok. Entonces, muy bien. ¿Y en el caso de Bentley? Bueno, en el caso de Bentley, sí, aparte, o sea, tiene su aplicación, pero si hubiera necesidad de utilizar una externa, efectivamente también OpenBIM. Ok, ha sido un análisis muy profundo el que hemos llevado a cabo hoy de los dos programas que hemos no opuesto, hay oposición y hay coincidencia. Creo que se ha visto que los sistemas es mejor evaluarlos de 2 en 2 para llegar luego a conclusiones. Os agradecemos la presencia que habéis tenido en este evento y esperamos veros en el siguiente evento de BIM One on One. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.